¿Qué tal, muchachos? Soy John Fajardo, el mega profe de química, y hoy vamos con una clase de nomenclatura de alquenos. Tenemos que tener en cuenta que los alquenos son compuestos hidrocarbonados que tienen enlace carbono-carbono doble enlace. Por lo menos en la cadena debe haber un doble enlace, mínimo uno. Si tiene un triple enlace ya no estaríamos hablando de un alqueno, sino estaríamos hablando de un alquino, que ese es tema de otra clase. En esta clase vamos a ver simplemente alquenos. Bien, la primera regla de UPAC para nombrar alquenos es elegir la cadena de carbonos más larga que contenga el doble o los dobles enlaces. Ojo, en este tipo de compuestos hidrocarbonados eso es lo más importante. Ya los sustituyentes pasarían a un segundo plano y lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Es un compuesto hidrocarbonado que tiene un doble enlace. Al ver este doble enlace acá, me da a entender a mí que es un alqueno. Ahora la regla dice, escogemos la cadena lineal de carbono más larga. Ojo, no siempre va a ser la cadena horizontal. No siempre tiene que ser. Entonces yo comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya ahí es mi cadena más larga, es la que tiene 7 carbonos y la encierro. Ahora, la segunda regla dice, se empieza por el extremo de la cadena donde esté más cerca el o los dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5. Cabe anotar que para efectos de localizar el doble enlace a la hora de nombrar, siempre se toma el carbono por donde inicia el doble enlace, no donde termina el doble enlace. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo comienzo a contar de este lado, el carbono donde inicia el doble enlace es este carbono, no este. Para efectos de conteo, este sería el carbono 1, este es el carbono 2. Entonces vamos a enumerar de este lado porque de este lado me queda más lejos el doble enlace. Entonces comienzo a colocarle los números. Bien, ya escogimos la cadena de carbonos más larga y que contiene por lo menos un doble enlace, que es esta. Había otra cadena que tenía 6 y también contenía el doble enlace. En este caso es la que tiene 7. Luego la segunda regla dice, comenzamos por el extremo de la cadena donde esté más cerca el o los dobles enlaces. Entonces en este caso, los dobles enlaces, el doble enlace por ejemplo está en el carbono número 2. Ya sabemos que tenemos un doble enlace en el carbono 2. En el carbono número 5 hay un sustituyente. Aquí tenemos un sustituyente que es un metil. Recuerden los prefijos numéricos que ya vimos en los alcanos. Un metil porque tiene un solo carbono. Vale recordar eso. Listo. Entonces yo organizo todo aquí. Yo digo, en el carbono número 5 tengo un metil. ¿Cierto? Listo. ¿Hay otro sustituyente? No tenemos más sustituyentes. Al no tener más sustituyentes nos vamos a la cadena lineal más larga. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y nos damos cuenta que la cadena es de 7. Para 7 el nombre del hidrocarburo del prefijo numérico sería hepta. Pero como es un alqueno, terminará en eno, entonces será hepteno. ¿Listo? Hay que ordenar. Primero se nombran los sustituyentes en orden alfabético y la ubicación del número del carbono donde está ubicado el sustituyente. Como nada más tenemos uno solo, entonces yo coloco el nombre 5 metil. Recuerden que las letras se separan con los números por guiones y entre número y número con comas. 5 metil, luego viene el nombre, entonces se puede nombrar de las dos formas. Le puedo colocar aquí, tengo que colocarle aquí el número del carbono donde está ubicado el doble enlace. En este caso está ubicado en el carbono número 2. Entonces yo digo 2 hepteno. El nombre sería 5 metil 2 hepteno, pero también se puede nombrar de la siguiente forma: 5 metil
el 2-eno. Y para efectos del nombre, de las dos formas está bien nombrado. Bien, ya que ya que detectamos e identificamos de que es un alqueno porque tiene dobles enlaces, la primera parte que debemos aplicar es la regla número 1 UPAC, que dice: se escoge la cadena lineal de carbonos que contenga el o los dobles enlaces. Incluso puede pasar que la cadena que tenga los dobles enlaces o el doble enlace no es la más larga. Aquí lo más importante es que tenga los dobles enlaces. Si es la más larga, chévere, pero si no, tenemos que cumplir con la regla. Entonces, comenzamos a contar y nos damos cuenta que la cadena que está horizontal tiene un doble enlace, y esta cadena que va hacia abajo tiene este y este dos dobles enlaces, y esa va a ser la cadena que yo voy a encerrar. Bien, ya escogimos la cadena lineal que tiene dos dobles enlaces, tiene 7 carbonos. Si hubiera escogido la cadena lineal que nada más tenía un solo doble enlace, tendría 3, 6, 8 carbonos. Es más larga, pero nada más tiene un solo doble enlace. Y la regla me dice claramente que voy a escoger el que tenga el o los dobles enlaces. Ustedes saben muy bien que yo remarco mucho, pero es para que entiendan más fácilmente y mejor. Bien. Luego, la segunda regla dice que se empieza por el extremo de la cadena donde esté más cerca el o los dobles enlaces. Si empezaba por este lado, me daba en el carbono 3. Empezando por este extremo, me queda en el carbono 1. Recuerden que el doble enlace se remarca en el carbono donde inicia, no donde finaliza. Yo no puedo decir que el doble enlace está en este carbono en el carbono 2. No, está en el carbono 1, que es donde inicia. Eso que quede claro. Entonces, habiendo escogido eso, ya sabemos que la cadena es de 7 carbonos, o sea que es un hepteno. Y nos damos cuenta que por fuera queda una cadena de 3 carbonos, que es un insustituyente. Para el número 1 sería metil, para 2 sería etil y para 3 sería propil. Entonces tendría un propil. ¿Y dónde tendría el propil? Lo tenemos ubicado en el carbono número 3. Entonces sería 3 propil. Listo. Ahora organizamos todo esto. Primero, los sustituyentes. Nada más tengo uno solo, entonces sería 3 propil. Luego hay que remarcar los carbonos donde está el doble enlace. Carbono 1. Y en el carbono número 4. Entonces como tengo dos dobles enlaces, será di. Y termina en eno. Entonces será 1, 4, dieno. O también puedo decir 3 propil hepta 1, 4 dieno. Y de ambas formas está bien nombrado. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo podemos darnos cuenta que es un alqueno porque tiene un doble enlace nomás. Nos damos cuenta que tiene dos elementos diferentes al carbono e hidrógeno, que son cloro y bromo. Cabe anotar que los elementos distintos al carbono no entran en el conteo de la cadena lineal. O sea, si yo voy a escoger una cadena lineal, yo no puedo hacer esto y coger el cloro o su defecto el bromo. No entran. Los que entran simplemente son los carbonos indistintamente del grupo funcional. Recordemos también que es un alqueno, la terminación del nombre es en eno. Hay que recordar también los prefijos numéricos, eso hay que tenerlos muy claros. Bien, la primera regla dice: se coge el extremo de la cadena donde esté más cerca el o los dobles enlaces. Entonces, comienzo de este lado, 1, 2, me quedaría el doble enlace en el carbono 2. De este lado sería 1, 2 y 3, me quedaría en el carbono 3. Vamos a empezar del lado izquierdo. Bien, ya escogimos la cadena lineal más larga, nos damos cuenta que tiene 5 carbonos. El prefijo para 5 es pen. Penta, pero en este caso, pen.
Entonces será, como es un alqueno, será penteno. Tenemos dos sustituyentes, el cloro y el bromo. Tenemos en el carbono 4 tenemos el cloro. Y en el carbono número 5 tenemos el bromo. Listo. Ahora los sustituyentes van antes del nombre, marcando el carbono donde está ubicado con el número y en orden alfabético. Aquí tenemos cloro y bromo. La B va primero que la C, entonces será 5 bromo. Luego viene el cloro, 4 cloro. Y para terminar, el nombre de la cadena que tiene 5 carbonos y termina en eno. Pero hay que también remarcar el carbono donde está ubicado el doble enlace, el carbono 2. Entonces yo digo 2 penteno. O también puedo decir 5 bromo, 4 cloro, pen, 2 eno. Vamos con este ejemplo bastante especial, ya se van a dar cuenta por qué. Primero, nos damos cuenta que es un alqueno porque tiene dos dobles enlaces y vamos a comenzar con la primera regla. La primera regla dice, se escoge la cadena que contenga el o los dobles enlaces. Entonces, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esta también tiene 8. Voy a coger la cadena horizontal, esa es la que voy a encerrar. Luego de haber escogido la cadena lineal más larga que contenga los dobles enlaces, empezamos a aplicar la segunda regla que dice que empezamos a enumerar por el extremo que contenga, o sea, que esté más cerca el o los dobles enlaces. Entonces comenzamos a contar 1, 2, 3. El primer doble enlace de este lado estaría en el carbono 3 y el segundo estaría en el carbono número 5. Empecemos por el otro lado. El primer doble enlace también estaría en el carbono 3 y el segundo también estaría en el número 5. Por eso les dije que este ejercicio era muy especial. Usted se preguntará, ¿y ahora cuál de los dos extremos escojo? Sencillo. Allí el ítem de desempate, como le digo yo, es los sustituyentes. Ya el doble enlace pasa a un segundo plano porque están equidistantes. Entonces, los sustituyentes. Vamos a aplicar la de los sustituyentes. Carbono 1, carbono 2. Y el segundo sustituyente está en el carbono número 4. De este lado, carbono 3, carbono 4 y 5. Están más cerca, pero el carbono que está más cerca al extremo es este que está acá. Entonces, el extremo que voy a iniciar a enumerar va a ser por este extremo. Bien, ya escogimos el extremo de la cadena. Ahora vamos a comenzar a organizar primero los sustituyentes y por último el nombre de la cadena principal. Nos damos cuenta que en el carbono número 2 tenemos metil, pero ¿cuántos metiles hay? 1, 2 y 3. Entonces yo digo carbono 2, carbono 4, perdón 5, carbono 6. Como hay 3 metiles será trimetil. Y trimetil porque no podemos decir 2 metil, 5 metil, 6 metil porque entonces se haría el nombre más extenso. De esta manera se abrevia. Luego el otro sustituyente que es el bromo está en el carbono número 4, bromo. Y por último la cadena. ¿Cuántos carbonos tiene? 8, entonces será octeno. Ahora organizamos, pero ojo, hay que tener en cuenta los dobles enlaces al final. Orden alfabético, los sustituyentes. Bromo, entonces será 4 bromo. Luego
metiles, 2,5,6 trimetil, y luego marcamos los dobles enlaces. Hay uno en el carbono 3 y otro en el carbono 5. Como tiene 8 carbonos, es octa. Y como hay dos dobles enlaces, será dieno. De esta manera se nombra esta. Listo, vamos a hacer otra estructura. El nombre es 4-etil 2-metil 2,3 hexadieno. Recuerde que también puede ser nombrado hexa 2,3 dieno y también está bien nombrado. Comenzamos colocando los carbonos teniendo en cuenta la cantidad. Entonces, para hexa significa 6. O sea que tiene 6 átomos de carbono. Es lo primero que voy a colocar. Listo. Ya colocamos la cantidad de carbono correspondiente a hexa, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a colocar los sustituyentes y los dobles enlaces. Entonces, me dice que tiene un sustituyente en el carbono 2 que es un metil. Yo lo coloco acá. CH3, metil. Un etil que es CH2CH3 en el carbono 4. 1, 2, 3, 4. CH2CH3. Luego me dice que tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 2 y uno en el carbono 3. 1, 2 y 3. Listo. Y ahora vamos a colocarle los hidrógenos. Entonces a este carbono le colocamos 3 hidrógenos. A este carbono no le colocamos hidrógenos porque tiene 4 enlaces alrededor. Multiplicados por 2 serían 8. Completa su octeto. Y a este carbono tampoco se le coloca hidrógenos. Tiene 2 dobles enlaces a ambos lados. Entonces serían 2 por 4, 8 también electrones. Entonces, esta sería la estructura para el 4-etil 2-metil 2,3 hexadieno. De esta manera concluimos una clase más de nomenclatura de alquenos. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal y si tienes alguna duda puedes escribirme a mi correo electrónico megaprofedequimica@gmail.com. Gracias y hasta la próxima.